La Navidad que se convirtió en pesadilla, el misterio de los niños Sade. Era la víspera de Navidad de 1945. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar, y Estados Unidos celebraba su primera Navidad en paz después de años de guerra. En una modesta casa de 2 pisos en Fayetteville, Virginia Occidental, George y Jenny Sade habían acostado a sus 10 hijos esa noche con la promesa de regalos y alegría navideña por la mañana. Pero la mañana nunca llegó para 5 de ellos. Antes de empezar, suscríbete y activa la campanita en nuestro canal de Más Allá de las Leyendas para no perderte futuros videos. A la 1 de la madrugada del 25 de diciembre, la casa de los Sade estalló en llamas. Fue un caos de gritos, humo y terror. George y Jenny lograron sacar a 4 de sus hijos. Otros 3 ya habían salido de la casa antes del incendio. Pero 5 niños, Maurice de 14, Marta de 12, Lois de 9, Jenny de 8 y Betty de 5, quedaron atrapados en el segundo piso. O eso es lo que todos pensaron. Cuando el fuego finalmente se apagó y los escombros se enfriaron, los bomberos buscaron los restos de los 5 niños. Esperaban encontrar huesos, dientes, algún rastro físico de 5 pequeños cuerpos. No encontraron nada. Absolutamente nada. Y así comenzó uno de los misterios sin resolver más inquietantes en la historia de Estados Unidos. Un misterio que involucra teorías de secuestro, mafia italiana, amenazas de muerte, evidencia destruida, testigos extraños y una familia que nunca dejó de buscar. 79 años después, nadie sabe qué les pasó a los niños Sade. Una familia de inmigrantes en las montañas de Virginia. Para entender la historia de los niños Sade, primero debemos conocer a sus padres. George Sade eventualmente encontró trabajo en los ferrocarriles de Pensilvania, acarreando agua y otros suministros a los trabajadores. Después de algunos años tomó un trabajo más permanente como conductor en Smith's, Virginia Occidental. Luego comenzó su propia compañía de camiones, inicialmente transportando tierra de relleno a sitios de construcción y luego transportando carbón extraído en la región. Jenny Cipriani, hija de un comerciante en Smith's que también había emigrado de Italia en su infancia, se casó con George en 1922. Los Sade se establecieron cerca de Fayetteville, que tenía una gran población de inmigrantes italianos, en una casa de madera de 2 pisos a 2 millas al norte del pueblo. En 1923, tuvieron el primero de sus 10 hijos. El negocio de George prosperó, y se convirtieron en una de las familias de clase media más respetadas en palabras de un funcionario local. Sin embargo, George tenía opiniones fuertes sobre muchos temas y no era tímido al expresarlas, a veces alienando a la gente. Ese último detalle es crucial. George Sade era vocal, especialmente sobre política. Y en la década de 1940, con Italia bajo el control de Benito Mussolini y luego aliándose con la Alemania nazi, las opiniones de George lo hicieron enemigos. Las amenazas antes del fuego. En los meses previos a la tragedia, ocurrieron varios incidentes extraños y amenazantes. En el otoño de 1945, un extraño apareció en la casa preguntando sobre el trabajo de transporte. Deambulando hacia la parte trasera de la casa, señaló 2 cajas de fusibles separadas, comentando, «Esto va a causar un incendio algún día». George pensó que este era un comentario extraño, especialmente porque acababa de hacer que la compañía eléctrica local revisara el cableado, que declaró que estaba en buenas condiciones. ¿Por qué un extraño haría tal comentario? ¿Y cómo sabía sobre las cajas de fusibles en la parte trasera de la casa? Un par de meses antes del incendio, en octubre de 1945, un vendedor de seguros de vida visitante intentó venderle una póliza a la familia. Después de ser rechazado, se enfureció y advirtió a George que su casa se convertiría en humo, y tus hijos serán destruidos. El vendedor dijo que esto era por los comentarios sucios que has estado haciendo sobre Mussolini. Otra señal de alerta era un automóvil extraño que la familia había visto numerosas veces antes de Navidad, cuyos ocupantes parecían estar observando a los niños, además jóvenes, mientras regresaban de la escuela. Estas no eran coincidencias aleatorias. Alguien estaba vigilando a la familia.
Alguien estaba haciendo amenazas específicas sobre fuego y niños destruidos. La noche del terror. La familia Sade celebró en la víspera de Navidad de 1945. Marion, 19, la hija mayor, había estado trabajando en una tienda de 10 centavos en el centro de Fayetteville y sorprendió a 3 de sus hermanas menores, Marta, 12, Jenny, 8 y Betty, 5, con nuevos juguetes que les había comprado como regalos. Los niños más pequeños estaban tan emocionados que le preguntaron a su madre si podía quedarse despiertos más tarde de lo que habría sido su hora de acostarse habitual. A las 10 de la noche, Jenny les dijo que podían quedarse despiertos un poco más, siempre y cuando los 2 niños mayores que aún estaban despiertos, Maurice de 14 años y su hermano Louis de 9 años, recordarán meter las vacas y alimentar a los pollos antes de irse a la cama. George y los 2 niños mayores, John, 22, y George Jr., 16, que habían pasado el día trabajando con su padre, ya estaban dormidos. Después de recordar a los niños de esas tareas restantes, llevó a Sylvia, 3, arriba con ella, y se fueron a la cama juntas. Era una escena perfectamente normal de Navidad. Niños emocionados jugando con juguetes nuevos, padres exhaustos durmiendo, la promesa de la mañana de Navidad en el aire. Jenny se despertó. Escuchó un ruido. Alguien había arrojado algo en el techo. Se levantó y verificó eso, y volvió a la cama. Se despertó aproximadamente media hora después, y olió humo. Se levantó y se dio cuenta de que una de las habitaciones donde estaba ubicada su oficina estaba en llamas. Jenny le dijo a Marion, que se había quedado dormida en el sofá, que llevará a Sylvia afuera mientras ella y George tratan frenéticamente de rescatar a los otros niños. Durante su escape, George y Jenny gritaron frenéticamente a sus otros 5 hijos en el piso de arriba, pero no escucharon respuesta. No podían subir allí ya que la escalera misma ya estaba en llamas. 5 niños, Maurice de 14, Marta de 12, Louis de 9, Jenny de 8 y Betty de 5, estaban atrapados en el segundo piso. Los intentos de rescate fueron saboteados. Lo que sucedió a continuación es donde la historia se vuelve verdaderamente siniestra. George intentó usar su escalera para llegar a las ventanas, pero la escalera, normalmente mantenida contra el costado de la casa, había desaparecido. Luego intentó encender sus camiones, esperando conducirlos lo suficientemente cerca para subir al segundo piso. Extrañamente, ambos camiones, que habían funcionado perfectamente el día anterior, se negaron a encender. Marion corrió a la casa de un vecino para llamar al departamento de bomberos de Fayetteville, pero no obtuvo respuesta, lo que provocó que otro vecino fuera a buscar al jefe de bomberos F.J. Morris. Piensa en esto por un momento. Primero, la escalera familiar, crucial para cualquier intento de rescate, había desaparecido misteriosamente. Segundo, ambos camiones, que funcionaban perfectamente el día anterior, ahora no arrancaban. Tercero, la llamada al departamento de bomberos no obtuvo respuesta. El departamento de bomberos tardó más de 7 horas en responder, aunque la estación estaba a solo 2 millas de distancia. 7 horas. Para un incendio a 2 millas de distancia. Cuando llegaron, la casa había sido consumida completamente. Los vecinos corrieron para ayudar, pero el fuego ardió demasiado rápido e intensamente, colapsando la estructura en solo 45 minutos. Para cuando llegaron los bomberos, había poco que hacer excepto tamizar las cenizas. 45 minutos. Ese detalle es crítico, como veremos. La búsqueda que no encontró nada. Las autoridades concluyeron que el cableado defectuoso había causado el incendio y que los niños desaparecidos habían perecido dentro. Pero los Sade no podían reconciliar esa conclusión con lo que vieron. En un incendio de tan corta duración, el cuerpo humano típicamente deja huesos reconocibles. La primera pieza de evidencia, que es la más significativa, es el hecho de que ninguno de los huesos de los niños desaparecidos fue encontrado en la escena. El jefe de bomberos le había dicho a los Sade que esto era porque sus restos se desintegraron debido al calor del fuego. Sin embargo, según Karen Abbott, muchos de los electrodomésticos del hogar todavía eran reconocibles.
Si el fuego fue lo suficientemente caliente como para incinerar completamente 5 cuerpos sin dejar rastro, ¿cómo sobrevivieron los electrodomésticos? ¿Cómo permanecieron reconocibles las estructuras de metal? Jenny Sade se negó a aceptar el despido del jefe de bomberos y realizó su propia investigación. Descubrió que en un incendio doméstico similar, todos los restos de las víctimas habían sido descubiertos, solidificando aún más sus creencias y motivándome a hablar con un empleado de un crematorio local. El empleado había declarado que los huesos humanos aún serían identificables incluso después de ser quemados a 2000 grados Fahrenheit durante 2 horas. El incendio de la casa Sade no había ardido durante tanto tiempo ni a una intensidad tan alta. Por lo tanto, los restos de los niños deberían haber sido descubiertos. La ciencia es clara. En un incendio residencial de 45 minutos, los huesos humanos no se desintegran completamente. Especialmente no de 5 personas. La causa del fuego. Más preguntas que respuestas. La causa del incendio también era sospechosa. El departamento de bomberos afirmó que problemas eléctricos habían provocado el incendio. Sin embargo, el hogar de los Sade fue recientemente cableado y aprobado por inspectores. Además, mientras la casa ardía, las decoraciones navideñas de los Sade permanecieron encendidas, demostrando que el cableado estaba en perfecto estado de funcionamiento y no se había fundido un fusible. George también cuestionó el hallazgo del departamento de bomberos de que el incendio fue eléctrico debido al nuevo cableado y la inspección de seguridad positiva. También se preguntaron por qué, si un problema eléctrico lo había causado, las luces navideñas de la familia habían permanecido encendidas durante las primeras etapas del incendio cuando la energía debería haberse cortado. La escalera que faltaba fue encontrada escondida bajo un terraplén a 23 metros de la residencia de los Sade. No solo eso, encontraron que la línea telefónica había sido meticulosamente cortada en lugar de quemada, como habían creído inicialmente. La línea telefónica había sido cortada. No está quemada. Cortada. Alguien deliberadamente había cortado la línea telefónica de los Sade antes del incendio, impidiendo que llamaran por ayuda. El corazón que era hígado de res. Aparentemente el departamento de bomberos había encontrado algunos huesos y un corazón en la escena, pero por alguna razón, tal vez para evitar más dolor a la familia en el día de Navidad, el jefe nunca le contó a los Sade al respecto. Cuando la familia se enteró y lo confrontó años después, el jefe los llevó al sitio donde los restos habían sido enterrados. Al probar el corazón, se descubrió que era un hígado de res. Un hígado de res. Alguien había plantado deliberadamente un hígado de res en las ruinas del incendio para hacer parecer que había restos humanos. Y los huesos pertenecían a alguien mayor que cualquiera de los niños Sade. Cuando finalmente se analizaron los huesos, se determinó que pertenecían a una persona de 16 a 22 años, mayor que cualquiera de los niños desaparecidos. Y no mostraban signos de exposición al fuego. ¿Los avistamientos estaban vivos? En los días y años siguientes al incendio, comenzaron a surgir informes inquietantes de avistamientos. Una mujer que operaba una parada turística en la carretera a unas 50 millas al noroeste de Fayetteville, cerca de Charleston, Virginia Occidental, reportó haber servido desayuno a 5 niños que se parecían a Maurice de 14, Marta de 12, Lois de 9, Jenny de 8 y Betty de 5. Sade la mañana del 25 de diciembre de 1945, el día después del incendio. Describió a los niños llegando en un automóvil con placas de Florida, luciendo desaliñados pero por lo demás ilesos. La mañana del 25 de diciembre. Apenas unas horas después del incendio. 5 niños que coincidían con las descripciones de los niños Sade en un automóvil con placas de Florida. Aproximadamente una semana después, a principios de enero de 1946, Ida Crutchfield, propietaria de un hotel en Charleston, Virginia Occidental, afirmó haber encontrado a 4 niños que coincidían con las descripciones de los Sade mayores desaparecidos a medianoche, cuando se registraron con 2 hombres y 2 mujeres de aparente herencia italiana. El grupo se fue abruptamente antes del amanecer, sin proporcionar más detalles rastreables. Los informes más escalofriantes, sin embargo, provinieron de personas que afirmaban haber visto a los niños Sade desaparecidos en los días y años posteriores al incendio.
Una mujer que operaba una parada turística cerca de Charleston, Virginia Occidental, dijo que había visto a los niños la mañana después del incendio en un automóvil con 2 hombres de ascendencia italiana. Otro testigo, una mujer que trabajaba en un hotel en Carolina del Sur, afirmó que había servido desayuno a varios niños que se parecían a los hermanos Sade, acompañados de 2 hombres y 2 mujeres, todos los cuales parecían hostiles y reservados. La investigación oficial, incompetencia o encubrimiento. Así, los Sade creían que este hombre y el vendedor estaban trabajando para la mafia siciliana que pensaban había llevado a sus hijos debido a los comentarios de George. Aunque es posible que los niños Sade hubieran sido secuestrados, parece un poco dramático decir que fue la mafia considerando que los Sade no eran muy importantes políticamente o financieramente. Tal vez había sido el vendedor actuando con otros italianos ofendidos después de haber bebido demasiado esa noche. Para terminar este caso peculiar de una vez por todas, un forense propuso una investigación. Según Abbott, uno de los jurados era el vendedor de seguros de vida que había amenazado a George Sade. Fue declarado que las muertes accidentales de los 5 niños fueron causadas por el incendio, que había comenzado como resultado de cableado defectuoso. El vendedor probablemente influyó en esta decisión para cubrir sus huellas, como lo demuestra el hecho de que el incendio no pudo haber sido causado por problemas eléctricos. El hombre que había amenazado a George Sade con que su casa se convertiría en humo y sus hijos serían destruidos estaba en el jurado que determinó que el incendio fue accidental. Déjame repetir eso. El hombre que amenazó a la familia estaba en el jurado que investigó su tragedia. En 1947, George y Jenny hicieron un llamado directamente a J. Edgar Hoover para que el FBI se involucró en la investigación. Recibieron una respuesta personal de Hoover, quien escribió que, aunque me gustaría ser de servicio, el asunto relacionado parece ser de carácter local y no está dentro de la jurisdicción investigativa de esta oficina. Los agentes del FBI dijeron que estarían felices de ayudar si las autoridades locales les daban luz verde, pero los departamentos de policía y bomberos de Fayetteville dijeron que no. El FBI se ofreció a ayudar, pero las autoridades locales de Fayetteville rechazaron su asistencia. ¿Por qué? La búsqueda interminable. Poco después, comenzaron a reconstruir sus vidas, y George cubrió el sótano con 5 pies de tierra y convirtió el sitio en un jardín conmemorativo para sus hijos perdidos. Jenny cuidó cuidadosamente el jardín por el resto de su vida, aunque comenzó a creer que los niños que estaban memorizando podrían estar vivos en algún lugar. Tenían volantes impresos con imágenes de los niños, ofreciendo una recompensa de $5,000, pronto duplicada, por información que habría resuelto el caso para incluso uno de ellos. En 1952, colocaron una valla publicitaria en el sitio de la casa, y otra a lo largo de la ruta estadounidense 60 cerca de Ansted, con la misma información. Con el tiempo se convertiría en un punto de referencia para el tráfico a través de Fayetteville en la ruta estadounidense. Durante casi 2 décadas, esta valla publicitaria estuvo en el sitio del incendio de la casa Sade, un recordatorio constante de la tragedia. Mostraba fotos de los niños Sade desaparecidos y ofrecía una recompensa de $5,000 por información que llevara a su recuperación. La valla publicitaria se convirtió en parte del paisaje de Fayetteville. Durante décadas, los conductores pasaban y veían las caras de 5 niños sonrientes, congelados en el tiempo, con las palabras: después de 30 años no es demasiado tarde para investigar. La fotografía misteriosa. En 1967, 22 años después de la tragedia, llegó un sobre que reavivó las esperanzas y el dolor de la familia. Un día Jenny encontró una carta dirigida a ella, con matasellos de Kentucky, sin dirección de remitente. Dentro había una imagen de un joven de alrededor de 30 años con rasgos que se asemejan fuertemente a los de Louis. Estaba acompañada de una carta que decía: Amor, Louis Sade. Amo al hermano Frankie. En 1968, George y Jenny Sade recibieron una fotografía por correo de un hombre de unos 20 años que tenía un parecido sorprendente con su hijo desaparecido, Louis. Escrito en la parte posterior de la foto estaban las desconcertantes palabras: Louis Sade, amo al hermano Frankie, y Lil Boys, y a 90132 o posiblemente a 90135.
Ambos códigos postales eran de Palermo, una ciudad en Sicilia, Italia. Aunque convencidos de que era Lois, no pudieron decodificar el mensaje oscuro ni rastrear quién realmente envió la imagen. Palermo, Sicilia, el corazón histórico de la mafia. ¿Era realmente Lois? ¿O era una burla cruel a una familia destrozada? No hay, sin embargo, prueba de quién era este joven, y la familia Sade nunca pudo rastrearlo a pesar de intentos repetidos. A menudo se piensa que fue una broma cruel a una familia afligida. Sin embargo, la familia Sade lo consideró su pista más prometedora. Los Sade contrataron a un investigador privado para rastrear la fotografía. El investigador fue a Kentucky. Siguió cada pista y se encontró con un muro de piedra. En 1967, los Sade supuestamente recibieron una carta de una mujer en Houston que dijo que había encontrado a Lois y su hermano Maurice en un bar, donde Lois confesó que eran los hermanos Sade desaparecidos. El esposo de Sylvia, Grover Paxton, llevó a George allí y se reunió con los hombres, pero negaron que fueran sus hijos. Creo que siempre hubo algo de duda en su mente, dijo Paxton al Charleston Gazette Mail. Murió poco después, en 1969, y creo que siempre se preguntó si esos eran sus niños. George Sade murió en 1969, aún preguntándose si había encontrado a sus hijos y ellos simplemente lo negaron. O si nunca los encontró en absoluto. Jenny Sade continuó buscando. Mantuvo la valla publicitaria. Siguió cada pista. Usó negro todos los días en luto por sus hijos. Jenny murió en 1988 sin saber qué les pasó a sus hijos. La valla publicitaria fue desmontada después de su muerte. Los niños sobrevivientes sintieron que era hora de dejarla ir. Las teorías, ¿qué realmente pasó? 79 años después, todavía no hay respuestas definitivas. Pero hay teorías. Teoría 1. Murieron en el incendio. Esta es la explicación oficial. Pero tiene problemas serios. No se encontraron restos humanos. El fuego no ardió lo suficientemente caliente o largo. Los electrodomésticos sobrevivieron pero los cuerpos no, y los expertos en cremación dijeron que era imposible. Teoría 2. Secuestro por la mafia. Muchas personas creen que la desaparición tuvo algo que ver con la mafia italiana, ya que George estaba muy en contra del régimen de Mussolini. Evidencia que apoya esto: las amenazas específicas antes del incendio, el automóvil que vigilaba a los niños, la línea telefónica cortada, la escalera escondida, los camiones saboteados, los avistamientos con hombres de ascendencia italiana y la fotografía de Palermo, Sicilia. Teoría 3. Venganza local. Tal vez no fue la mafia organizada, sino italianos locales ofendidos que actuaron por su cuenta. El vendedor de seguros que amenazó a George. El extraño que comentó sobre el cableado. Otros en la comunidad italiana apoyaban a Mussolini y odiaban a George por criticarlo. Teoría 4. Encubrimiento. Las autoridades locales claramente no investigaron adecuadamente el caso. El vendedor de seguros que amenazó a la familia estaba en el jurado. El departamento de bomberos tardó 7 horas. El jefe de bomberos plantó un hígado de res. Los huesos encontrados no coincidían. ¿Estaban encubriendo un secuestro? ¿Estaban involucrados? ¿O simplemente eran incompetentes? El legado. Sylvia Sade Paxton, la más joven de la familia, murió el 21 de abril de 2021 a los 79 años. Sus hermanos mayores desaparecidos, si sobrevivieron, probablemente ya no están desaparecidos, sino que también fallecieron. Todos los niños Sade, vivos o muertos, desaparecidos o encontrados, ahora han fallecido por edad. Si Maurice, Marta, Lois, Jenny y Betty sobrevivieron y fueron secuestrados, habrían tenido 93, 91, 88, 87 y 84 años respectivamente en 2024. Muchos investigadores y autores que han examinado el caso creen que los niños sí murieron en 1945. Sin embargo, con tantas preguntas sin respuesta, el caso sigue siendo un genuino misterio sin resolver. Pero incluso aquellos que creen que murieron en el incendio no pueden explicar la falta de restos,
el sabotaje obvio, las amenazas previas o los múltiples avistamientos. La verdad que nunca sabremos. Entonces, ¿qué realmente les pasó a los niños Sade? La verdad honesta es que nunca lo sabremos con certeza. Demasiado tiempo ha pasado. Todos los involucrados están muertos. La evidencia se perdió, se destruyó o nunca se recopiló adecuadamente en primer lugar. Lo que sí sabemos es esto. 5 niños desaparecieron la noche del 24 al 25 de diciembre de 1945, no se encontraron restos humanos en las ruinas, hubo múltiples amenazas contra la familia antes del incendio, la escalera fue escondida, los camiones saboteados, la línea telefónica cortada. El departamento de bomberos tardó horas en responder, la investigación oficial fue incompetente en el mejor de los casos, corrupta en el peor, hubo múltiples avistamientos creíbles en los días y años siguientes. Una fotografía fue enviada 22 años después que la familia creyó que era su hijo. ¿Fueron secuestrados? ¿Por los lugareños ofendidos? ¿Por alguien más? ¿O murieron en el incendio? ¿Y toda la evidencia extraña es solo una serie de coincidencias terribles y una investigación incompetente? George y Jenny Sade dedicaron el resto de sus vidas a buscar respuestas. Gastaron su fortuna en investigadores privados, recompensas y la valla publicitaria. Murieron sin saber qué les pasó a sus hijos. La historia de los niños Sade es un recordatorio de que algunos misterios nunca se resuelven. Algunas preguntas nunca obtienen respuestas. Y que a veces la verdad simplemente desaparece, como 5 niños en una noche de Navidad hace casi 80 años. Donde quiera que estén en tumbas sin marcar, viviendo vidas bajo nombres diferentes, o en algún lugar que nunca imaginaríamos, Maurice, Marta, Lois, Jenny y Betty Sade merecen ser recordados. No como un misterio, sino como niños reales que tenían vidas, familias y futuros que les fueron robados. La valla publicitaria ya no está, pero las preguntas permanecen. Y en algún lugar, tal vez, la verdad todavía espera ser descubierta. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el próximo. Dale like para apoyar el canal y comparte este video con alguien a quien le pueda interesar. Deja tu opinión en los comentarios respecto a este tema. Nos vemos en Más allá de las leyendas.